Un saludo, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista y esteticista. Hoy les voy a hablar sobre mi experiencia con la psilocibina, un derivado de los hongos que en macrodosis resulta tener efectos psicodélicos con múltiples beneficios. Quédense conmigo en el rincón del Doc Andrés. No olviden darle like, suscribirse y compartir si les parece interesante esta información. ¿Y qué es la psilocibina? Es un derivado de determinados tipos de hongos que provoca unos efectos alucinógenos, es decir, unos estados alterados de conciencia cuando se utiliza en macrodosis. Esto lo pueden ver en más detalle en uno de mis videos, les dejo aquí la tarjetica o al final del video, donde se revisa qué es, cómo actúa a nivel del cerebro, los efectos benéficos que tienen determinados tipos de enfermedades, los efectos adversos, entre otras. Hubo muchas investigaciones en los años 50 y en los años 60 con respecto no solo a la psilocibina, sino a otros derivados psicodélicos como pueden ser el LSD. Pero debido al mal uso, es decir, al uso recreativo, que es una de las cosas que uno recomienda a las personas no utilizarlo de esta manera, porque debido a eso precisamente se suspendieron las investigaciones científicas para uso médico de estas sustancias porque las personas empezaron a utilizarlo de mala manera, es decir, con un uso recreativo buscando simplemente estos efectos psicodélicos sin un fin concreto. Y es precisamente eso lo que debemos buscar, tener una razón muy específica para realizar sobre todo la toma de la macrodosis. También hay que tener en cuenta que en la industria farmacéutica no es muy conveniente el estudio en profundidad de este tipo de sustancias debido a que muchas veces con una sola dosis se obtiene el efecto benéfico que se puede esperar, sobre todo para personas con depresión, que es las investigaciones donde más se han encaminado en este tipo de problema. Una sola dosis puede incluso llegar a bajar muchísimo el porcentaje de depresión, incluso se han descrito casos de curación, cosa que no se puede hacer con medicamentos químicos que durante muchos meses, incluso años, toca llegarlos a tomar, esto y al igual que los ansiolíticos. Entonces de esta forma para la industria farmacéutica es entendible que no sea para nada conveniente, pero lo que nosotros queremos es precisamente buscar el beneficio para las personas y, según las investigaciones y la propia experiencia, cómo pueden verse reflejados en el bien de la salud de las personas. ¿Y cuál fue mi experiencia con el uso de macrodosis de psilocibina? Utilizando 0,3 miligramos por kilogramo de peso, que es lo que más o menos un estándar que los estudios han demostrado que hacen los efectos benéficos. En un principio empecé a sentir una especie de calor en la cabeza, como una energía interna que iba en ascenso. Más o menos esto ocurrió a la media hora. Más o menos a los 5 minutos de esto empecé a sentir una hipersensibilidad en los sentidos, sobre todo de la audición. Como estaba escuchando música relajante, música de mi agrado, empecé a tener la sensación de que me metía dentro de esa música. Es un poco difícil de describir, pero básicamente es como estar escuchando cada instrumento por aparte, pero a la vez estar metido ahí, incluso poder ver la música. Esto es un fenómeno llamado de sinestesia, que es una sensación diferente a lo que provocan los sentidos, es decir, poder ver la música en lugar de simplemente escucharla. Más o menos a la hora ocurrió algo muy interesante y esto también es por eso diría que tiene muchísimos efectos benéficos, y es tener una sensación de paz total, tranquilidad absoluta. No existen los problemas, no existen las preocupaciones, no hay nada en el exterior, digamos, que nos pudiera afectar. Es una sensación en la que se puede conectar muy bien con el interior. De hecho, todo el tiempo tuve la conciencia sobre mí, sobre el espacio, sobre el tiempo. En ningún momento perdí la perspectiva de esto. Y eso fue muy importante porque todo el tiempo supe que estaba haciendo un experimento médico con el fin de ver cómo podría ayudar a las personas.
Pero como eras consciente de esta situación y pude entrar como en ese estado alterado de conciencia y ver desde adentro, como estar dentro de tu propio cerebro y ver la inmensidad del mismo y ver todas las capacidades que tiene, sentirse de una forma que se despierta muchísimo la creatividad, de que tienes la sensación de que puedes lograr todo lo que te propones, es eso y muchas sensaciones más. Es hacer como un flashback de la niñez, de la adolescencia, ver personas que pasaron por tu vida y tener cierta sensación de gratitud hacia ellas por el hecho de haber formado parte de tu vida y de tu crecimiento. Es algo realmente una experiencia única, pero es muy importante también que no crea dependencia, es decir, que a pesar de que fue una sensación bastante gratificante, en ningún momento he tenido la intención o la necesidad de volver a tener consumo de la macrodosis, porque no tiene esta sensación de necesidad que el cuerpo crea con otro tipo de drogas que se usan pues ya para otro fin más recreativo. En este caso, yo ya sabía que no iba a volver a consumir los hongos alucinógenos y traté de aprovechar al máximo para conectar con mi interior, para de pronto ver si había algo que tuviera que reparar, porque se siente como si pudieras ayudar a tu cerebro desde adentro. Es una sensación, como les digo, un poco extraña, pero a la vez es única. No hay forma de describirlo con palabras muchas veces lo que se puede llegar a sentir. Pero sobre todo es esa sensación de tranquilidad que se tiene. Y esto obviamente se puede ver reflejado en muchas personas que se pueden ver beneficiadas con esta situación. Y no solo eso, sino tener conciencia de tu propia vida y de tu propia muerte. Es perder el miedo hacia ese proceso de muerte, porque se puede llegar a ver que hay algo más allá de la vida, es decir, como si la vida y la muerte conectaran, pero se siguiera en otro estado, en otro estado de ya no de la materia, sino del espíritu. No sabría exactamente qué, pero simplemente se tiene esa sensación. Entonces eso da mucha tranquilidad también con respecto a la propia muerte, y eso también se puede ver reflejado en que por eso es benéfico para personas que están en estado terminal y pueden tener conciencia de su propia muerte y no verla como algo negativo, sino como algo incluso que puede llegar a ser bonito después de haber pasado por el proceso, digamos, ya de deceso, tener la posibilidad de vivir, digámoslo, entre comillas, de otra manera. Entonces eso da, en cierta forma, tranquilidad. Obviamente también se pasan por efectos como tener alucinaciones visuales, sobre todo de formas geométricas o de halos de luz, que para nada tampoco resultan molestos. Es decir, en ningún momento hay sensaciones desagradables durante el viaje, que puede, en mi caso, duró más o menos 2 o 3 horas, poco a poco se va retomando a la realidad, ya se deja de tener la hipersensibilidad de los sentidos, se vuelve como a un estado, digámoslo así, normal, pero no de una forma brusca. Y se queda como en esa sensación después de tranquilidad, de haber hecho algo que en realidad fue incluso hasta beneficioso para tu salud. Esa es una experiencia realmente única. No, hay muchas cosas que sencillamente no se pueden describir, simplemente se pueden es como disfrutar y tener las sensaciones, porque no es nada terrenal, no es algo que podamos sentir con nuestros sentidos interactuando con el mundo externo. ¿Cuáles serán mis recomendaciones particularmente para el consumo de la psilocibina? Primero que todo, tener un fin para el cual se va a hacer el consumo de la macrodosis. Nunca, como les comenté, de forma recreativa. Uno de los fines
más específicos es algún tipo de alteración o de enfermedad, como puede ser la depresión, la ansiedad, los trastornos obsesivo-compulsivos, abuso de algún tipo de sustancias como alcohol, cigarrillo o algunas drogas de origen sintético, entre otros, como les comenté también, cuando ya se acerca el proceso de muerte en personas de pronto desahuciadas por algún tipo de enfermedad, y en personas de pronto que buscan una conexión con su interior, con su conciencia, de pronto poder sacar o eliminar problemas del pasado que subconscientemente le estén haciendo algún tipo de daño y que no quiera como aceptarlos debido a que se tiene esa conexión interna tan fuerte. Se podría ir con ese fin, con el fin de buscar algún tipo de problema concreto y expulsarlo y sacarlo. Estas son como unas recomendaciones generales en qué personas podrían o beneficiarse del uso de esta sustancia. Pero en quienes de pronto no se recomienda. En personas sobre todo que estén consumiendo antidepresivos, sobre todo inhibidores de la recaptación de serotonina como es la sertralina, la fluoxetina, porque estos también trabajan sobre la serotonina y pueden provocar un síndrome llamado serotoninérgico que puede incluso llegar a ser mortal. De ninguna forma entonces se recomienda en personas que estén tomando este tipo de antidepresivos y en general tampoco ansiolíticos ni antihipertensivos. Una vez que uno empieza, digamos, que ha tomado la decisión de tomar esta sustancia en macrodosis, hay que tener en cuenta algo. Se debe tratar de estar con estómago vacío porque si se acaba de comer puede dar un efecto de náuseas e incluso llegar a tener un mal viaje. Entonces esto también hay que evitarlo, estar en un ambiente totalmente tranquilo, que la persona esté relajada, preferiblemente que no haya ningún tipo de interrupción. Es decir, hay que concentrarse en lo que se está, no distraerse ni con teléfono, ni con el televisor, ni hablando con alguien. Se puede llegar a estar con compañía, pero preferiblemente que la persona que esté acompañando no interfiera para nada, porque esto es una experiencia totalmente individual. No debería de interactuar con nosotros, ni de preguntar, ni de aconsejar, ni porque la misma persona es la que tiene que estar enfocada en qué es lo que está haciendo, solo como en caso de alguna necesidad, ya que pueda interferir la persona que está acompañando. Se recomienda también que pues esté con todo lo que pueda provocar un estado de relajación, de pronto con música, bien sea en horas muy temprano en la mañana o en horas bien tarde en la noche, que de pronto no se corra ningún riesgo de interrupciones. Estas serían como unas recomendaciones generales, y aparte de eso, pues cuando ya se empiece como el viaje a sentir las primeras sensaciones, obviamente eso ya no hay vuelta atrás, simplemente es dejarse llevar, ir en busca de lo que se quiera, porque no hay vuelta atrás. Es decir, el viaje va a pasar quiera uno o no, ya no hay nada que hacer y va a durar el tiempo que tenga que durar, no hay forma de acortarlo de ninguna manera. Simplemente si se llega a tener en algunas oportunidades, porque puede llegar a pasar por la razón que sea un mal viaje, controlar la respiración. Para eso es bueno en ese caso tener ahí una persona, un acompañante, tomar agua poco a poco, y tener la certeza de que en poco tiempo pues esta mala sensación de pronto para la persona que la llegue a tener va a pasar, no va a ser ni va a perdurar en el tiempo, ni va a quedar con secuelas después de esto, de ninguna manera. De esta forma, pues obviamente uno nunca recomienda tampoco entrar a tomar este tipo de macrodosis de forma seguida, porque entre otras cosas se empieza a hacer cierta resistencia a la psilocibina, es decir, entre más se consuma el cerebro ya no va a tener el mismo efecto. Y como les decía, de todos modos no se tiene la sensación de querer volverlo a hacer, es decir, no da un hábito, no da una dependencia como tal. Y para algunas enfermedades sí es verdad que toca que de pronto repetir una dosis de macrodosis, que bien sea a los 6 meses, al año, dependiendo del tipo de enfermedad, pero esto pues ya debería de ser más que todo decidido por personas que manejen la psilocibina y el fin que se quiera buscar para tal cosa. Espero pues les haya gustado la revisión sobre la psilocibina. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.